Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias por seguir con nosotros. Hoy viernes de Juventud en el programa. Nuestra cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37, la personal, @Cat Hernández. Todos los chicos también a través de sus cuentas de Twitter pueden ir comentando, respondiendo a sus opiniones, sobre todo al final del programa. Pero de cualquier manera preguntamos esta noche si ustedes creen que es sostenible el actual sistema político. Y bueno, más allá del sistema político, del actual sistema electoral, hablamos de que un voto cuesta más de 1.300 pesos, 1.390 pesos. Esto según un estudio que surgió recientemente. De cualquier, si no me equivoco, fue Oxfam que sacó esa cifra, la vamos a revisar ahora. Hablaban de $30, 1.390 pesos. Fue un discurso, un diálogo que estuvo presente la diputada Farideh Raful, entre otras personas. Las elecciones están aún lejos. Pero esta situación no es nueva. Lo denunciábamos incluso cuando pasó el reciente proceso electoral. ¿Ha cambiado en algo? ¿Creen ustedes que puede cambiar? Sobre todo la factibilidad de que cambie. Al día de hoy, y partiendo del hecho de que aún estamos en una discusión seria sobre el tema de la ley de partidos y la reforma a la ley electoral, el escenario del año 2016 no ha variado en absolutamente nada en la República Dominicana. Yo me atrevería a decir que lo que puede haber sucedido es todo lo contrario, que en vez de mejorar, hayamos seguido retrocediendo, porque eso es una línea ascendente que llevamos en la República Dominicana con lo que se refiere a las campañas políticas y electorales en el país. Ahora bien, escuchando lo que decía el presidente de la Junta, y como no pude durante el análisis poder entrar en materia sobre otro aspecto, solamente pude establecer algunas cosas con respecto a sus declaraciones, pero con respecto a la parte que tiene que ver con los gastos de campaña, yo debo decir que hay que buscar y agotar todos los recursos necesarios que deben estar establecidos en esta modificación a la ley electoral y en la aprobación de la ley de partidos políticos de la República Dominicana para que las campañas políticas en nuestro país no sean tan costosas. Ese número, esa cifra que se ha dado, quizás bajo ese estudio que se realizó, que debemos de darle adquiescencia, porque generalmente estos estudios se hacen con la rigurosidad del lugar. Debemos decir que es penoso que en nuestro país se esté hablando de cuánto cuesta un voto, cuando en nuestro país deberíamos de estar hablando de propuestas, de una sociedad distinta que aspire a políticos con una visión totalmente diferente a lo que hemos tenido hasta estos momentos. Yo pienso que esta ley de partidos políticos debe de dejar claramente establecidos parámetros fundamentales, sobre todo con el tema del financiamiento, no solamente de los partidos, sino también de los candidatos, el tema de las recaudaciones, el tema de la publicidad. No es posible que tú tengas que un candidato no pueda poner ni siquiera un afiche y por otro lado otro ande avasallando con la publicidad porque tiene recursos de sobra. Yo no sería tan ligero con el tema de que si son banqueros, que si son empresarios, que si vienen de negocios quizás no tan lícitos. Yo pienso, independientemente de todos esos elementos que son preocupantes, que aquí lo más preocupante es que tenemos una sociedad que es asidua a votar por aquellas personas que les resuelven un problema y no necesariamente por esa persona que aporta ideas, que traza un camino, una ruta a seguir que ayudaría al desarrollo de la República Dominicana, y eso me preocupa bastante. Sí, yo secundo lo que planteas en este momento, Jean-Louis, y también lo que planteaste ahorita el compañero Jorge Pacheco, donde nosotros exponemos de que en la actualidad la República Dominicana no puede ser que el debate realmente político a la hora de las elecciones, que es diferente a lo que es un debate electoral, nosotros hablamos sobre una guerra de papeletas, sino una guerra de propuestas. Así como dijo Jorge, es cierto, República Dominicana se es muy alegre con lo que se dice que es el costo de las campañas electorales. Y este estudio de Oxford, como dijo ahorita Catherine, que un costo de un voto en la República Dominicana anda por aproximadamente los $30. Ojo, eso cuesta en campañas presidenciales. Pero en las campañas de diputados, en las campañas de regidores y en las campañas de senadores y senadoras y alcaldes y alcaldesas, ese monto aumenta. Porque el liderazgo local, el liderazgo de la comunidad, el liderazgo local, depende mucho de a quienes ellos siguen, de esos líderes. Y los liderazgos nacionales, las candidaturas nacionales, se anclan en esas candidaturas locales.
Por eso es que nosotros entendemos, y ahí secundo lo que dice Jean Luis, que la propuesta de la ley de partidos políticos y electoral debe de llevar la mayor rigurosidad posible y la mayor candado posible donde vele con el tema del financiamiento, con el tema de las recaudaciones, con el tema de un tope en el costo de la campaña electoral, es decir, que haya una mínima igualdad de condiciones. Así es, así es. Y lo lamentable de todo esto ha sido que el tema de la ley de partidos políticos se ha reducido a primarias abiertas y a primarias cerradas. Abiertas y cerradas, de eso es que están hablando los líderes políticos. Nadie está hablando del financiamiento, nadie está hablando de formación política para los cuadros políticos de los partidos. Un ejemplo de esto es que el primer anteproyecto comenzó con un 25% para formación política. Ya el proyecto de ley dice al menos un 10%. Como de buenas a primeras le tumbaron un 15% a la formación política. Y es que tenemos que enfocarnos ahí. Si nosotros tenemos en los partidos políticos escuelas de las áreas legislativas, del área municipal, del área de gestión administrativa pública, cuando los políticos lleguen a los cargos no van a ir a improvisar. Y eso es lo que ha sucedido tradicionalmente en la República Dominicana, que todo el mundo llega a un cargo y nadie sabe a qué va, ni nadie sabe lo que va a hacer. Y la improvisación le ha costado millones de pesos a nuestro país. Y somos un país pobre. No podemos seguir perdiendo millones de pesos porque fulano llegó al Congreso a través de sus recursos, que uno no sabe de dónde vienen, y él llega ahí por lograr un estatus de que soy diputado, pero no abre la boca en el Congreso. No abre la boca en el ayuntamiento X de cualquier comunidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los partidos tienen que enfocarse en eso. ¿Por qué? Porque no hablan del político. Miren lo que le sucedió, por ejemplo, a Raúl Mondesí. Yo estoy seguro que Raúl Mondesí, muchas de las cosas que firmó, ni sabía lo que firmaba. Pero todos los partidos, y ahí lo involucro a todos, porque Mondesí estuvo en más de 5 partidos políticos, todos decían, venga Mondesí, porque Mondesí tiene DRIM, Mondesí tiene papeleta, Mondesí resuelve. Y genera un atractivo electoral. Pero, ¿y dónde está ahora Mondesí? ¿Dónde está Mondesí? ¿De quién habla? No hablan de Mondesí. Hablan de los partidos políticos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestro país está en un momento crucial. O se tumba y se derrumba el sistema, o el sistema se mantiene. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que apostar es que el sistema se mantenga y que involucre a las personas que verdaderamente quieren trabajar por la patria. No es que yo quiero llegar al Congreso solamente por el hecho de ganar un estatus social y yo callarme mi boca en el Congreso y no decir absolutamente nada. Eso hay que acabarlo aquí en nuestro país. Tenemos que llevar a las personas, que los candidatos salgan de las iglesias, de las universidades, y que esta ley de partido, más que padrón abierto cerrado, que para mí es un entretenimiento, tiene que enfocarse en la formación política y en el financiamiento, que aquí se sepa de dónde sale cada peso de cada campaña, desde las más bajas, que son vocales, de distritos municipales hasta la presidencial. Siguiendo con lo que dice Jorge, es bueno analizar también este tema, aunque no esté bien claro la fórmula bajo la cual salió el número, más bien tenemos que verlo como una limitante para nuestra generación para participar en política, debido a que si nosotros vemos los números, eso aquí no estamos ni siquiera calculando lo que lleva un costo de una interna en un partido, que no está reflejado en ese número. Y cuando nos preguntamos por qué el joven tiene tan poca participación en política, es un dato que también debemos analizar, porque lamentablemente la política dominicana actualmente tiene un alto costo y un alto nivel clientelar, lo que impide ciertamente que el joven o que el candidato con mejor condiciones pueda imponerse, y esto, en vez de ser una contienda de ideas, de propuestas, se vuelva una contienda de ver quién tiene más o quién puede invertir más en medios, más en periódicos, en vallas, cuando deberíamos llevar esto al debate, deberíamos llevar esto a ideología política, claro, y reivindicar la política, que entiendo que si nosotros como jóvenes
no tratamos de concientizar la sociedad en torno a este aspecto, creo que se nos puede salir de la mano y la balanza, la correlación de fuerza queda en un punto tal que no haya de vuelta. Así es. Miren, yo viendo y escuchando cada uno de los análisis de ustedes en esta parte del debate, yo tenía aquí anotadito y escuchaba a Jorge tocar y abordar algo que yo estoy sumamente preocupado, que es lo que tiene que ver con la responsabilidad de los partidos políticos. Porque si algo es cierto y que nosotros venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, en mi caso muy particular, podrán encontrar intervenciones nuestras en ese sentido de años, quizás 3 o 4 años atrás, donde nosotros veníamos advirtiendo que en este país la degradación política estaba llegando a un punto donde los partidos políticos, todos, sin excepción, estaban perdiendo la credibilidad de los ciudadanos dominicanos y que eso en algún momento se iba a traducir en un peligro para la democracia, porque donde no hay partidos fuertes puede suceder cualquier cosa. Y acabamos de ver una encuesta, la Mark Penn me parece, si mal no recuerdo, Mark Penn, que decía que el 51% de la población dominicana no tiene preferencia por alguno de los partidos políticos de la República Dominicana. ¿A qué se debe esto? Yo les puedo decir a ustedes, los partidos políticos de nuestro país lamentablemente se han convertido única y exclusivamente en maquinarias electorales, que van a elecciones cada 4 años, inscriben todo el que quiera participar en esas elecciones o tenga simpatías por el candidato del momento, pero posterior a esas elecciones los partidos se alejan de la sociedad dominicana y se alejan de los ciudadanos dominicanos. Nosotros estamos convencidos que los partidos políticos deben de jugar un papel fundamental para que esta situación pueda cambiar, porque no es posible que cada vez que hay unas elecciones los partidos políticos busquen aquellos perfiles que por moda, porque aquí hablábamos de Mondesi, traía el tema Jorge que terminó bastante mal, eso fue un ensayo que terminó bastante mal, sobre todo para él, que es un ejemplo desde el punto de vista del deporte, superación y superación, ¿no? Y del deporte, de lo que él significaba, a terminar de la manera en que ha terminado. Pero ¿qué fue Mondesi en un momento? Fue una moda, un ex pelotero de Grandes Ligas, aplaudido por todos y que para todo el mundo era una persona que una viga, llamaba como la le atención. dicen. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado ahora dentro de los partidos propuestas? No, vamos a llevar tal artista, tal merenguero, tal salsero que vaya como senador. ¿Por qué? Porque gozan de una aceptación. Sergio Vargas fue diputado de Villa. No quiero con esto cuestionar que no haya tenido las herramientas quizás en el momento para representar dignamente, porque no entro en ese detalle, sino para dejar el ejemplo claro de que aquí los partidos, si tú eres popular, te miden en una encuesta, no necesariamente tú tienes que tener formación, no necesariamente tú tienes que tener la capacidad para ir a esa posición, sino que los números y las encuestas te dan y te llevamos. O tú tienes mucho dinero, como yo recuerdo en las elecciones del año 2010, que al PRD le faltaban, y éramos parte de ese PRD en ese momento todos, le faltaban candidatos a senadores, y yo recuerdo que uno de los principales requisitos en esa época era que tenía que tener dinero para poder llevar la campaña y enfrentar al poder económico del gobierno, que no se queda atrás. Porque también la presión económica que ejerce el gobierno en la mayoría de esas provincias y demarcaciones, para tú competir con ellos en igualdad de condiciones, son muchos millones de pesos que tú tienes que invertir. El montico ese de los 1.300 pesos se queda bastante corto cuando tú hablas cuando tú lo vas de a que lo tú vas a local. enfrentar en una provincia a un ministro o a un director de una institución. Utilizando ¿Qué recursos sucedió, del Estado en ¿qué muchas sucedió en Barahona, por ejemplo? El ministro de Industria y Comercio en ese momento optó que iba a ser senador por Barahona Es correcto. y después no fue candidato. Pero busca las encuestas en 6, 7 meses, 8 meses, cómo creció como la espuma. Pero ¿qué sucede? Que se emplean muchos fondos públicos. Entonces eso tiene que terminarse y por eso tiene que estar claramente reglamentado, regulado por las leyes de nuestro país, en que aquí existan límites, topes, y quien violente eso no pueda ser candidato porque queda automáticamente Descalificado, de la totalmente. contienda electoral. Así es. Mira, Carlos Modesto tocó un punto muy importante en la noche de hoy, es donde hablaba por qué en la actualidad hay pocos jóvenes que participan en política. Un dato palpable es que el 3% de la matrícula del Congreso Nacional, de 190 diputados, solamente hay 6 diputados jóvenes que, valga la redundancia, entre los 18 y 35 años. Y los jóvenes somos el 63% del padrón electoral. Este dato de los 1.300 pesos, de lo que cuesta un voto presidencial,
que también Jean Luis ya tiene la experiencia de que es diputado, de que sabe que en las candidaturas locales, pues entonces el monto aumenta. Hace que los jóvenes no tengamos participación y no podamos descollar como nosotros no lo merecemos. Por eso es que habemos un grupo de jóvenes a lo cual pertenecemos nosotros 4 que estamos aquí presentes, que estamos llevando a la voz cantante de que en la actual discusión de la ley de partidos políticos y electoral que se estudia en este momento en el Congreso, se incluya una cuota para la juventud dominicana, que también aborde otros puntos integrales, que me gustaría que los otros compañeros presidentes también den otros toques. Bueno, prácticamente, y qué bueno, Edward, que tú tocas ese punto, y gracias a Jean Luis, que es parte de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, todos nosotros, Carlos Modesto, Edward, Michelle, la diputada Gloria, un grupo de jóvenes de todos los partidos políticos, Cristian Morel, llevamos a la Comisión de la Cámara de Diputados una propuesta donde estamos exigiendo 25% de formación política. Tú sabes, Catherine, que eso hace falta en la República Dominicana. 25% de los recursos del partido en formación política. Nosotros apostamos a eso. Ese fue nuestro primer punto, porque si tenemos mejores políticos va a haber mejor manejo de las instituciones públicas. Número 2, el tema de un 25% a lo interno de los partidos políticos, en los organismos de dirección, por ejemplo, en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que los jóvenes compitan con los jóvenes, porque es muy un abuso. Yo te lo digo porque yo competir con un ministro, con una gente que tiene años, es muy difícil, muy complicado. El otro punto es el 25% en las cuotas de participación en los cargos electivos, lo congresual y lo municipal, y un 10% de acceso a los fondos públicos que reciben los partidos políticos para que los jóvenes hagan sus actividades. Porque no puede ser que nosotros estemos trabajando prácticamente a mano pelada. O sea, así mismo, a lo claro, o sea, los jóvenes hacen actividades en los partidos políticos y es acerrucho y hay mucho dispendio de dinero. Entonces yo creo que ese dinero debe de enfocarse y a los jóvenes, como hay una gran parte de la población que es jóvenes, se le permita hacer actividades de jóvenes y que vayan acorde y en consonancia de conectar a esa juventud, a los millennials, conectarlo a los partidos políticos. Yo creo que es una propuesta que hay prácticamente un consenso de toda la juventud de los partidos políticos y vamos a echar el pleito. Déjame, voy a hacer un par de comentarios de personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales. Me dice Jochi Peralta, por ejemplo. Bueno, me dice primero que está en sintonía. Gracias, Jochi, por siempre estar allí con nosotros. Le escribe a Jorge, dice, buena intervención, muchas verdades, falta formación política si queremos fortalecer el sistema democrático. Y luego apunta, cuando los partidos políticos se descuidan, pasa lo que ocurre en Venezuela. Así de ese hilo yo te tengo un carrete, definitivamente. Esa es una realidad. Y con respecto al tema de la cuota de la juventud, que a nosotros nos corresponde parte fundamental de eso, no solamente por ser un diputado joven en el Congreso Nacional, sino por ser presidente de la juventud de un partido que en sus estatutos está claramente establecida esta participación de la juventud, pero que ahora elevándose a que sea por ley, garantizaría de que no se juegue con eso, porque lamentablemente la experiencia del pasado, de que aún teniéndolo en los estatutos, muchos jóvenes no tuvieron la oportunidad. Y la gente critica, y sobre todo muchas personas que no tienen conocimiento de lo que es participar en política y de lo que es lograr espacios dentro de los partidos políticos y en cargos selectivos en un sistema tan complejo como el que nosotros tenemos, critican y rechazan la cuota. Dicen que las cosas hay que ganarse. Pero yo estoy convencido que los jóvenes tienen más que condiciones y que hacen más que un trabajo adecuado para ganarse esas posiciones. Lamentablemente, ¿qué sucedió en una época con las mujeres? Que se le dejaba a los partidos la oportunidad de llenar las boletas como ellos entendieran y las mujeres siempre eran excluidas porque vivimos en una sociedad machista. Hubo personas abanderadas, en ese momento fue un gran logro llevar al 33% la participación de las mujeres y hubo ciertas condiciones de igualdad y como quiera seguían mancillando la participación de las mujeres en política. Eso sucede con los jóvenes. El caso de las mujeres y de los jóvenes dentro de los partidos no es nada distinto, es prácticamente lo mismo que sucede y para garantizar, por lo menos, hasta que hayan reglas claras de juego donde la participación sea más equitativa, es necesario, para que no sea un 3% de jóvenes que estén en el Congreso del total de la matrícula y en la mayoría de los ayuntamientos
del país y en los cargos de gobierno que esté establecido un mínimo que va a representar mínimamente más o menos el 50% de los jóvenes dominicanos en cuanto al rango de edad se refiere. Sí. El tema del asunto de los jóvenes y el tema de la corporativización de los partidos políticos, además del dispendio de recursos públicos durante los periodos de campaña electoral y por supuesto también el día de eso es una cosa que da grima. Pasa no solamente por las organizaciones políticas, y yo debo decirlo no solamente como periodista, sino también como ciudadana. La ciudadanía tiene un rol fundamental en que el voto deje de ser un objeto que se compra y se vende. Su conciencia no puede tener precio. Y eso es algo que hay que machacar y machacar hasta el cansancio. Porque ¿en qué medida la ciudadanía es responsable de que los líderes que posteriormente son los que dictan el futuro del país, el futuro de todos nosotros, lleguen a hacer las sinvergüenzuras que hacen, en el caso de los que lo hacen mal, porque no todos lo hacen mal, a costa de nuestro voto, del que en el supuesto de los casos usted haya decidido vender su voto, lo hayan arrastrado? Sobre todo en las comunidades más pequeñas, en las comunidades más vulnerables. Se aprovechan en muchas oportunidades de la pobreza de la gente, pero también la gente se aprovecha y con la sinvergüenzura de, bueno, es que yo voto si me dan. No, si le dan, no. Su voto, su conciencia no puede tener precio alguno. Carlos Modesto quería agregar algo. Iba a decir que yo entiendo que todo esto sucede porque hay una desconexión total del sistema político con la sociedad dominicana. Yo veo una resistencia al cambio de los políticos tradicionales, lo que es necesario para, como decíamos en el tema anterior, abaratar la política. Nosotros como jóvenes, lamentablemente también hay muchos que queremos seguir haciendo la misma política clientelar, y si nosotros no nos trazamos como meta concientizar a la sociedad en este sentido, bueno, seguiremos en lo mismo. Y respecto al punto que tú estabas tocando, creo que más que un tema político, es un tema sociológico. Nosotros vivimos en una sociedad que lamentablemente va degenerando en valores, donde tenemos un fenómeno de valores invertidos, lo que de manera llana podemos llamar la cultura del tigueraje, que está bastante incrustada en la cultura dominicana, donde el propósito es sacar ventaja de cualquier gestión o de cualquier proceso. No importa a costa de qué. Lo que entiendo que lleva a la sociedad a tratar de sacar lo más posible en el momento que tiene contacto con el político, ya que los 3 años siguientes no vuelve a verlo, lo que lo forza a y no vuelve a verlo y por lo tanto no puede exigirle y por lo tanto el político, porque esto es un tema doble, de dos lados. La sociedad se construye no solamente con la persona exigiéndole al político que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello. No, el político también está en cierta medida para organizar, para guiar, para decir, miren, esto lo tenemos que hacer entre todos. Sí, ahí quiero abundar, Carlos. Es que en nuestro país, lamentablemente, la palabra democracia se ha reducido a ir a votar, a ir a elecciones y entregarle un cheque en blanco a un político. Correcto. No puede ser así. Democracia es todos los días, democracia es construir un país en valores, donde todo el mundo apueste a lo mejor. Por aquí lamentablemente se cree que democracia es ir a votar, te traigo un cheque en blanco, no tengo compromiso contigo, yo soy el político, no tengo compromiso contigo, la gente no le exige, porque lamentablemente no hay esos canales de comunicación. Ahora, gracias a Dios, que existen medios de comunicaciones más abiertos, que existen las redes sociales, hay esa posibilidad de que las cosas se sepan, pero aquí la democracia no es ir a votar, la democracia es todos los días. Así que exijan a sus autoridades, tanto a lo nacional como a lo local. Y ciudadanos que ejerzan ciudadanía, porque eso es otra parte. Claro. O sea, los políticos aquí llevan una agenda individualista, donde nadie les pasa cuentas, nadie analiza y estudia lo que hacen o lo que dejan de hacer, y lamentablemente eso deteriora la democracia. Yo quiero mínimamente informar y aprovechar que hay un panel joven aquí el día de hoy, decirles a ustedes que con respecto a la cuota, el Partido Revolucionario Moderno el próximo lunes a las 9 de la mañana estará fijando su posición, donde respaldará que sea incluida la cuota del 25% para los jóvenes en la ley de partidos políticos y en la reforma de la ley electoral. Excelente, excelente. Muy bien. Quería agregar que al final
si nos ponemos a analizar, el mal de origen recae totalmente en la educación. Si profundizamos, que es todavía más grave. Necesitamos una sociedad más educada, la educación generaría conciencia y esto ya generaría un efecto dominó que nos haría ya la vida más fácil. Esto de la preparación política ya viene siendo un accesorio ya, que si ya tú vienes bien formado, bueno, con otra perspectiva también de la vida y de lo que debería ser un sistema político, exacto, por lo menos en valores. Bueno, ya decía Mao Zedong que todos residen en la misma persona, el político, el papá, el profesional, sigue siendo el mismo, por lo tanto yo entiendo que debemos tratar de cultivar nuestra sociedad en valores, que sería algo que, aunque se sale de lo político, pero daría una buena raíz como ya había planteado Jorge, a un buen político. Eduardo, ¿ibas a decir algo? Sí, mira, lo que voy a comentar o sea, enlaza lo que está diciendo Carlos Modesto, pero también es fruto de lo que estaba comentando ahorita Jorge. Y es que, fruto de esa falta de educación que tenemos nosotros, lo interno de nuestros partidos, nosotros los políticos, y como lo decía muy bien Jorge ahorita y también Jean Luis, los partidos mismos se han convertido en maquinarias electorales. Ahí existe un comentario ahorita, Catherine, importante, y es que primero dijo Jorge, que a los políticos se les da un cheque en blanco el día de las elecciones con el voto. Y eso es así porque nosotros los políticos, y nosotros 4 somos políticos, tengo que meterme en esa tómbola, nos olvidamos que la política es un ejercicio de todos los días. Y nosotros también nos hemos dedicado a hacer maquinarias electorales, que simplemente salimos a conectar con el pueblo para las elecciones a buscar el voto. Desde aquí le hacemos un llamado, por eso nosotros también entonces estamos bien en eso, lo de la ley de partidos, a que en esa formación política, en eso se inculque la importancia de hacer política a diario, de tener esa conexión con la sociedad, que por ahí es que quieren introducir el tema de las primarias abiertas, Jorge, que tanto se ha debatido, eso es lo que me está diciendo Joche. que dice que la primaria abierta lo que busca es que el político no se desvincule del vínculo de su comunidad. Sí. Y eso no es función del sistema eso no es función del método de elección, si es cerrado o abierto, que el político haga su función de político, el político no se convierte en una maquinaria electoral. Bueno, eso es precisamente lo que está diciendo Jochi Peralta. Dice, si los jóvenes quieren oportunidad, tienen que parar la reelección en todos los niveles. No way, dice. Por eso es que defiendo el padrón abierto, porque los partidos solo hacen campaña. Eso es una lucha. Esa es una lucha que tenemos que llevar, pero no podemos ahora porque los legisladores son nuestros aliados para aprobar la cuota de juventud. Pero te digo algo, eso es algo que nosotros tenemos que analizarlo en otra reforma constitucional, si se va a cambiar para cosas progresivas, para cosas positivas, que es que tengan un tope los diputados, 3 veces y ya. Aquí el 60% de los legisladores, ¿cómo? No, hay muchos realmente que tienen bastante tiempo. Y ya yo creo que 7, 3 periodos de legislador, 3 periodos de alcalde, 3 periodos de senador. Y eso obliga una dinámica. Yo creo en eso, pero es un tema que tenemos que tocar después, porque ahora los legisladores son nuestros aliados para la Corte de Juventud. También en ese caso con los senadores. También con los senadores. ¿Por qué los diputados se mantienen mucho en las diputaciones? Porque no tienen acceso a la senaduría, porque el senador sigue. Sigue. No, y entonces en la presidencia, que es más difícil, que como dijo un día el presidente Mejía, me dice, eso es más difícil que el carajo, ese presidente. Sí, porque es uno cada 4 años y a veces repite el mismo. Y entonces, así mismo lo manifestaba un día. Y es la realidad. Si ustedes ven el escenario político de los últimos 20 años, en el caso de la presidencia, 30 años, tenemos la misma y eso es parte del propio sistema que se ha negado o nosotros hemos permitido de que el sistema yo lo que digo es que la mejor herencia que nos puede dejar los políticos del siglo XX es una buena ley de partidos que esté adaptada a los nuevos tiempos. Ay, Dios mío, esa ley de partidos. Y que la ley de partidos no es un punto de llegada, es un punto de partida para obtener la democracia que merecemos. Yo creo que no solamente podemos decir que es lo mejor que nos pueden dejar. Yo entiendo que nosotros también como generación es lo mejor que podemos forzar también. Así mismo, de acuerdo. Bueno, y que no se juegue con lo del tema del padrón. Ahora me informaron, no sé si la noticia salió aquí hoy. Dígame. Me andaban consultando porque supuestamente el PLD anda buscando un asesor constitucional internacional. Sí, pues serán 5. Entendemos que 2 tendrían una tendencia pro
padrón abierto, 2 tendrían una tendencia pro o padrón cerrado y habría Uno un que defina. experto internacional en derecho constitucional probablemente que... Interesante eso y deja muy bien parados a los abogados constitucionalistas del país. Pero Bueno, no te yo diría creo, que eso. ustedes recuerdan cuando alguien deja- dijo, y no, deja que no sea también. político, Y alguien dijo, retrasa, bueno, y tiene que ser retrasa porque- marciano. ¿Ustedes recuerdan? Sí, yo lo veo. ¿Recuerdan eso? No recuerdo quién fue. Seguramente Félix Victorino ahora, cuando empiece el resumen final, me va a recordar. Y en el CPA hay 14 abogados y talentosos abogados. Yo no sé cómo lo que está claro, a veces lo quieren ver borroso, pero nada. Eso Lo que es está a la otro vista tema. no necesita anteojos. Eso dicen. Bueno, pero se ha generado un debate interesante y yo voy a volver a decir que me parece que el tema de la ley de partidos y sobre todo el asunto de las primarias abiertas o cerradas, pese a que ha dado mucho de qué hablar, ha mantenido un nivel que es interesante. Yo no he visto a nadie descalificándose. Como voy a Pero esto no es un tema tan contradictorio en un sentido. Sí, pero de cualquier manera ha habido nivel en el debate. Y No en es el lo mismo que discurso esto de- hablar, por ejemplo, del tema de cuotas. Ese es un tema Y de más financiamiento. espinoso. Financiamiento, por ejemplo. topes de financiamiento de campaña. Eso que es- se transparentice lo que los donantes, pasa es, Catherine, que Pero eso va a durar años. Ese pareciera dilatorio, porque el tema Claro. de entrar en un debate de que si es constitucional o no, retrasa bastante el proceso. Claro, y que tenemos 3 semanas en abierto cerrado y los otros puntos. Hay otro, Y hay a mí otro me aspecto más preocupa. importante. Eso en me un preocupa. sentido, Y porque- mientras tanto porque Quirilito eso sigue suelto. Y mientras tanto Solamente Quirilito él. sigue suelto. Y mientras tanto el caso de Brecht, nadie habla de eso. No, y todavía no ha mientras aparecido tanto- el que mató al Exactamente, y no aparece. Y todavía a entonces. Junior. Bueno, ahí Tampoco. están. El prófugo. Está prófugo. Hay una El que orden de salió del Interpol. país, sí, todavía Pero no. así están las cosas. Félix Victorino está listo para el resumen final. Ya todo listo. Amigo, ¿qué tal? Hola, queridísima, qué ¿Cómo placer. estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Pensé que ibas a traer a Felucho para acá. No tengo ningún interés. Yo lo dije a través de mis redes sociales ayer. Ojalá Sí. la sociedad dominicana se pare en pleno, no solamente las mujeres, sino también los hombres, y le pongan un parado a este tipo de inconductas, de abusos, de vejámenes. No es porque sea la vicepresidenta de la República. No. Es que Esto debe molestar a la sociedad dominicana Claro. en pleno. Porque por feluchos es que pasan las cosas. sí. Bueno, es la típica conducta del feminicida. Esas expresiones son propias de feminicidas. Porque los feminicidas solamente tienen a la mujer enfocan a la mujer con un propósito. No sé si viste la disculpa de él hoy. Sí, ahí está. Pero fue al final, como 6 párrafos después de que inició, dijo, bueno, y en todo caso puede ser que yo pida disculpas. Si ella todavía... Miren, Que lo yo dudo que ni Margarita Cedeño, ni Leonel Fernández hayan dado una respuesta sin ver in extenso esa entrevista. Porque no estamos hablando No improvisan. ni de Catherine Hernández, ni de Félix Victorino, que están a la locura de la información. No. Este tipo de respuestas a un compañero del comité político, yo le decía, ¿cómo se sienta Margarita Cedeño en una mesa con ese señor? Y a su nivel. ¿Cómo se sienta? Sí. Entonces no es nada más un Primero, rechazo no de fue boca, ¿verdad? a una cualquiera, ni tampoco fue un cualquiera. No, en absoluto. A la vicepresidenta. En absoluto. Un fundador, ¿verdad? Diputado del Que partido. desconcierta en estos tiempos. Hay gente que enfoca esto también desde el punto de vista político y le dan Que le echó una ayudadita. cuestiones muy superficiales Eso. también, interpretaciones y lecturas muy superficiales, que con esto se le podría a Margarita sacar partido, pero así no me promueva, ¿eh? No, Mire, claro. compadre, así no me ayude. Para nada. Saludo a la sala, hoy tenemos nuevos integrantes, ¿verdad? Y Carlos Modesto. Se estrena hoy del Partido Reformista. Sí, señor. ¿Diputado o futuro diputado? ¿Por qué? ¿Futuro diputado? Oh. No, estamos Pero- todavía... Presidente de la Juventud, ¿verdad, Carlos? De Sí, tu- ¿Cuál es presidente tu de la cargo Juventud. en el partido? Secretario Nacional de la Juventud. Ah, pero tú eres de la gente de Quique o de Hito. Yo aspiro a un partido unido. De Hito. Un abrazo. Chao. Pásenla bien.